Me alegra saber que usted está al otro lado de esta señal. Vamos rápidamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos llama. Nuevas polémicas alrededor de Dina Boluarte y un reinfo hereditario. Carmen Alvarado, contigo. ¿Cómo estás, Sandy? Muy buenas noches para ti, para todo nuestro auditorio de América Latina. Estamos en vivo desde la capital peruana y en estos momentos vamos a hablar de un tema que se está convirtiendo en polémica porque, de hecho, vamos a tener que explicar esto para que se pueda entender a toda la comunidad latinoamericana de qué es el reinfo, en primer lugar, y de otro lado, por qué hay expertos que están asegurando que esta prolongación del reinfo y lo que significa, lo que trasciende, básicamente se está convirtiendo en un incentivo para la minería ilegal. Y yo me encuentro ahora con una voz autorizada porque, claro, queremos entender este meollo, queremos saber si también el Ejecutivo estaría detrás de este incentivo, como algunos están asegurando, y me gustaría también conocer su perfil. Muchas gracias al exministro de Energía y Minas por estar con nosotros, Carlos Herrera Descalzi. Gracias por ese tiempo. Y vamos a empezar por lo más fácil. Vamos a empezar, ¿qué es el reinfo y por qué se está convirtiendo en estos momentos en un problema tan complejo cuando incluso se pone un componente de que sería hereditario, ¿no? Es decir, que hasta formaría parte de una descendencia. Sí, ya. El Perú es tradicionalmente un país minero y la actividad minera ha sido, la minería a pequeña escala ha sido una actividad casi de supervivencia. Entonces nadie pensaba enriquecerse a partir de la pequeña minería. Ese era el escenario del año 2000. Un cuarto de siglo después, en el año 2025, los precios del oro son 20 veces los que había en el año 2000. Entonces ya no es de subsistencia. Ya es una actividad que permite crear hasta fortunas. Entonces, el número exacto de mineros no se sabe. Hay quienes los han estimado en 200,000, en 300,000, en 500,000. Cualquiera que sea el número, es una cantidad grande de personas que están en esta actividad. Y el Estado tenía una necesidad de controlarlos. Y para controlarlos, creó un registro, que ese es el reinfo. Entonces es un registro de información de las actividades de los pequeños mineros y mineros artesanales. Entonces el reinfo nace al amparo de dos decretos legislativos, leyes que lo precedieron, y lo que busca es establecer una información que permita saber qué se tiene que hacer para poder ingresar al registro, cuándo la persona tiene que salir o el que esté ahí tiene que salir del registro y cómo va a acreditar la forma en que está cumpliendo con sus obligaciones. Claro. O sea, es un elemento, una herramienta de fiscalización. Finalmente es una herramienta informática de fiscalización para las entidades del Estado en base a datos que van a obtener de los mineros. Entonces, da una disposición de alguna forma transitoria. Les dice, mientras ustedes comiencen su inscripción en el reinfo hasta que se termine el plazo del reinfo, y da un plazo creo que un año, ustedes van a poder seguir ejerciendo. Pero ese es el plazo que tienen para poderse inscribir. Entonces, parten con un número de 80 y tantos mil inscritos en el reinfo. Y después de varios años, los que obtuvieron la inscripción formal han sido unos 20,000. Otros 60,000, grosso modo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque las vallas más difíciles son que para poder ejercer esa actividad se tenía que tener el permiso del propietario del terreno, o ser el propietario del terreno y tener el permiso del concesionario del subsuelo, o ser el concesionario del subsuelo. Y estas dos condiciones, por más tiempo que le den, no las van a poder obtener si es que el propietario no quiere y el concesionario no quiere, porque sabe que mayores son sus gastos que sus beneficios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un obstáculo mayor, podríamos decir. Pero ahora, lo voy a extrapolar a lo que está pasando en estos momentos, porque hay un componente adicional, como le dije en la pregunta, ¿no?, que es hereditario. Entonces, según su perspectiva, ¿este reinfo incentiva la minería ilegal? ¿Funciona realmente para la formalización de la minería?
¿por qué se ha convertido? Claro, lo que pasa es que la génesis, el origen de todo, era que este Reinfo sirva para ordenar, digamos, ¿no? La minería, lo que está pasando en el Perú. A nivel de la pequeña minería y de la minería artesanal. Hay 4 escalas, la gran minería y la mediana minería. Estas están ordenadas y absolutamente controladas por el Estado y fiscalizadas. Son las otras 2 las que causan la preocupación. Correcto. Entonces se crea para estas 2. ¿En qué momento, cuál fue el punto de inflexión en el que este Reinfo, en vez de ser una herramienta valiosa, se pasó al otro lado, se pasó al otro bando? ¿Para qué servía el Reinfo? Ajá. El Reinfo ha venido actuando como un salvoconducto. Entonces, para ejercer la actividad de la minería se requieren insumos y productos. ¿Cuáles son los principales insumos? Sustancias químicas, explosivos. ¿Y cuáles son los principales productos? Los minerales. Entonces, minan una zona donde hay oro, muy a grosso modo para tener una idea, de cada tonelada de mineral que contiene oro, hay solamente 1 gramo de oro. Entonces, ayer, por ejemplo, hablaban de que cuando entraron a robar a las galerías de un contratista en Patás, entonces habían 200 toneladas de mineral. De esas 200 toneladas iban a salir 200 gramos. Entonces, pero esas 200 toneladas no se pueden tratar en el sitio. Esas 200 toneladas tienen que ser tratadas en una planta formal. No hay un número infinito de plantas formales, es un número finito, están distribuidas en la costa y el Estado perfectamente las podría fiscalizar y además no pueden operar sin un permiso. Entonces, todo el oro que extraigan va a tener que terminar en esas plantas para ser tratadas y recién de ahí las 200 toneladas se van a convertir en 200 gramos que son los que van a salir por la frontera, sin pagar tributos, ni pagar impuestos, ni nada, pero cubriendo, sí, todos los costos de la informalidad. Entonces, el Reinfo, ¿qué les permitía? ¿Qué le permitía al pequeño minero y al minero artesanal? Comprar y transportar sustancias químicas, explosivos y transportar el mineral. ¿Qué hace la minería ilegal? Hace exactamente lo mismo. Entonces se ampara exactamente en lo mismo. Y entonces el Reinfo pasa a ser un documento que tiene un valor. Porque si alguien exhibe su Reinfo, puede pasar eso sin ser interdictado por la policía o por la vigilancia del Estado. Entonces, el tema creció a cifras enormes. En las cifras que veía del año pasado, había un cálculo que dice que las exportaciones de minería ilegal han sido $7.500 millones. 7.500. Pero el oro ilegal, el oro legal han sido 5.000. Entonces, quiere decir que a cifras del año pasado era vez y media lo formal. Y este año las cifras que escuché eran $12.000 millones. Entonces, más del doble. Entonces, la escala es tan grande que la pregunta es por qué el Estado no los controla. Y no fiscaliza. Entonces, hubo una presentación. Todos estos hechos iban tranquilos. Mi percepción, mi lectura de las actividades de este gobierno, se había hecho un calendario de actividades que terminaba en junio del próximo año. En junio del próximo año ya hay un nuevo gobierno electo. Entonces, a nadie le va a preocupar el gobierno que se va, ni le van a exigir nada al gobierno que se va. Mi percepción del tema es que el gobierno actual no quería problemas y quería dejar el tema con un nuevo marco, que es quizás para el otro gobierno. Es decir, prácticamente es como que le ha lanzado la pelota y vamos a esperar qué es lo que puede hacer la próxima administración. Porque siente que es un tema muy difícil, que tiene muchas amistades en todo el gobierno, porque tenía gente que está a su favor en el Congreso, que a la hora de votar, vi también un análisis de los votos de todas las bancadas, y de todas las bancadas hubo una sola bancada pequeña que fue la que votó en contra del Reinfo. Todas las demás mayoritariamente votaron a favor del Reinfo. Y qué importante lo que usted dice, exministro, y eso me da pie también a invitarlo nuevamente a otra entrevista, porque acá hablamos también de los nexos
políticos o alianzas que podrían ver, y que eso también, Andy, es importante que se entienda esa premisa, que estamos ya en un contexto electoral, entramos en una antesala electoral donde vamos a tener que analizar bien, investigar bien qué tipo de personajes o políticos están ligados también con la minería. Lo último, por favor. Pero ayer hubo una imagen impactante sobre esto, porque tras el asesinato de los 13 trabajadores de Patás, entonces ubicaron al presunto culpable. Alias Cuchillo. Entonces lo han ubicado, lo han capturado en Colombia. Anecdóticamente le ha enviado una carta notarial a la presidenta diciéndole que por qué lo culpa, que él no tiene la culpa. Pero han encontrado a la persona que lo acompañó al aeropuerto. Y resulta que esa persona que lo acompañó al aeropuerto es una profesional, pero tiene otra imagen con el presidente regional de la zona. Entonces quiere decir que esta actividad ha infiltrado al Estado. Y por supuesto el gobierno regional no tiene idea que la persona es la amiga de Cuchillo. Entonces, nexos políticos que van a tener que investigarse, sin lugar a dudas, ¿no? Es necesario que sea, pues porque además la señora que estaba ahí ha sido candidata de ese partido. Sí, así es. Y entonces a uno le hace pensar cuántos de los puestos en el Estado están ocupados por esa vía. Claro. Porque recursos económicos no les falta, que es lo más difícil para cualquier campaña y para cualquier actividad. Y yo me quedo con esa premisa y realmente nos lleva a una reflexión también, y nosotros vamos a seguir monitoreando y investigando eso. Muchas gracias al exministro de Energía y Minas. Ha sido muy interesante hablar con usted. Volvemos a Estudios, Sandy, y seguramente este tema tiene para rato y para seguir explicándolo, porque el tema de la minería es importante. Es importante lo que va a significar también en estas elecciones que se nos vienen. Carmen Alvarado, gracias por dejar el panorama un tanto más claro. Nos vemos en instantes.